Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Miso No de la iglesia Hammam en Chuncheon. Siempre me sentí miserable y pensaba en el suicidio. Esto se debió a la soledad y el dolor que sentía al divorciarme de mi ex esposo. También tenía odio hacia mis padres por haberme abandonado. Quisiera compartirles cómo me liberé al encontrarme con Jesús resucitado. Mis padres se divorciaron en mi segundo año de la secundaria. Tanto mi padre y mi madre se volvieron a casar y tuve que vivir sola desde los 16 años. Después de eso no escuché nada sobre mi padre por más de 10 años. Mi mamá solo me llamaba ocasionalmente para saber cómo estaba y tampoco me visitaba seguido. Cuando dormía solas en un cuarto oscuro, era tan aterrador que me costaba dormir. Por eso dejaba prendido la luz al dormir. Y cuando pensaba en mis padres que me abandonaron por su felicidad, me llenaba de ira. Con rencor, pensaba en que hubiese sido mejor que no me hayan dado luz si me iban a dejar sola. Pero por otra parte, lloraba hasta la madrugada porque los extrañaba. En la secundaria tuve que dejar el estudio y encontrar un trabajo por las dificultades económicas. El mundo no fue fácil para una joven de 17 años. Trabajé todo el día parada, rodeada de los ruidosos sonidos de la máquina en la fábrica, de día y noche. Y cuando finalmente volví a casa, cansada, después del trabajo, me acostaba, sentía como si hubiese sido abandonada en medio del desierto. Ah, yo estoy sola. No tengo a nadie alrededor mío. Haga lo que haga, me deprimía y el vivir respirando ya no tenía sentido para mí. Como no tenía en dónde apoyarme, comencé a beber y a fumar para consolarme. Incluso si la soledad me abrumaba, me sentía mucho mejor después de unos tragos. Por eso iba seguido a bares a beber. Un día, un joven sentado en la mesa al lado mío no paraba de mirarme, lo cual me molestó mucho. Por eso le dije, ¿qué miras? Y el joven me miró con cara absurda y me dijo, ¿qué? No te estaba mirando. Estaba viendo la lámpara detrás de ti porque era muy lindo. ¿Qué te pasa? Después de un pequeño argumento, le pedí disculpas por haber malinterpretado y terminamos sentándonos juntos. Bebiendo alcohol conversamos de varias cosas y resultó que teníamos muchas cosas en común. Y hasta éramos de la misma edad, por lo que nos convertimos en amigos. Y cada vez que nos encontrábamos, él siempre me escuchaba con amabilidad. A veces me traía comidas cocinadas por él y hasta me enseñó a cocinar comidas como el kimchi. No solo eso, me enseñó en cómo vestirme bien y cómo arreglar mi cabello con el secador de cabello. Fue la primera vez que sentí tal calidez por medio de él, y con la esperanza de que podía ser recompensada de todo el tiempo de soledad y dificultades por medio de esta persona, me casé con él a los 25 años. No era buena en la cocina, ni en la limpieza, ni en lavar la ropa, pero por medio del matrimonio aprendí lo gozoso que es poder hacer algo por la persona que amo. Y por dentro pensé, esto es vivir con la persona que amo. Y como si fuese un sueño, la vida matrimonial me trajo una gran felicidad. También me embaracé pronto y tuve un hijo. Pero desde un día mi esposo decía que tenía mucho trabajo para hacer y de a poco comenzó a pasar la noche afuera. Al principio no dudé en él porque su trabajo requería mucho tiempo extra por la noche. Una vez que salía del trabajo, habían días que no volvía a casa por 3 o 4 días y otros días pasaba la semana entera fuera sin avisarme. Y como esto continuó por más de un año, me volví nerviosa y empecé a dudar de mi esposo. Al pensar que podía estar viviendo con otra mujer, nos peleábamos por cosas pequeñas y mi marido pasaba más tiempo afuera. Un día, mi esposo dijo que tenía una visa de trabajo en Japón y que iba a ir allí, dejándonos a mí y a mi hijo en Corea. De esta manera, mi esposo se fue a Japón y después de 5 años me pidió el divorcio. Realmente no quería divorciarme, pero mi esposo presentó una demanda de divorcio en la corte y terminamos divorciándonos. Luego me enteré que mi esposo tenía otra mujer y hasta tuvo hijos con ella en Japón. Cada vez que pensaba de que mi ex esposo abandonó a mí y a mi hijo, me llenaba de ira. Mis padres me abandonaron al igual que mi esposo. No hay una sola persona en el mundo en que pueda creer. Estos pensamientos trajeron depresión que tuve antes de mi casamiento. Pero aún así, viví dando lo mejor con el corazón de proteger por lo menos a mi hijo. Pero como criaba y mantenía a la familia sola, muchas veces me cansaba.
y en esos tiempos la soledad y el temor me abrumaban que prefería morir lo antes posible. Por eso de noche pasaba el tiempo pensando en que sería mejor morir durmiendo y de cómo podría morir cómodamente. Cuando estaba acostada en mi cuarto, miraba el balcón y pensaba, ¿podré morir cómodamente si me ahorco allí? Y cuando cruzaba las calles, muchas veces pensaba en correr hacia los autos que pasaban a toda velocidad. Al pensar que si dependía de la religión podría librarme de estos pensamientos, comencé a asistir y servir con fervor en una iglesia cerca de casa. Pero eso no me libró de los pensamientos depresivos y de suicidio. Hasta que un día vi un testimonio cristiano de una hermana. Me sorprendí de cómo esta hermana lesbiana compartía su vergonzoso pasado en la televisión porque yo siempre viví ocultándome de las personas. Mitad sorprendida y otra mitad preocupada, continué escuchando el testimonio. Y me pregunté qué fue lo que causó a esa hermana a ser tan audaz y libre. Y quise saber cómo su vida oscura se volvió tan brillante. Desde entonces comencé a ver los testimonios de los hermanos de la iglesia de Hammaum por YouTube. Mientras más escuchaba, crecía la seguridad de que podría vivir si yo también iba a ese lugar. Por eso asistí a un retiro de la iglesia Hammaum. No entendía por completo lo que predicaba el pastor, pero el pastor que guiaba el culto con gran seguridad estaba lleno de gozo. Yo también quería ese tipo de alegría en mi vida. Al pensar que para sobrevivir tendría que sostenerme de la palabra, escuché los sermones del pastor Song No Kim y vi los testimonios de los hermanos quienes fueron cambiados por el Evangelio. También asistí a los servicios de los domingos. Pero a pesar de que creía en la misma resurrección y reconocía a Jesús como mi Señor, no podía entender la diferencia entre el Evangelio que conocían ellos con la mía. Realmente me frustré mucho. Decían que la resurrección era un simple hecho histórico y solo tenía que creer en ello. Pero cuando decían que tenía que ser real y claro, no podía entender bien de lo que significaba esto. Mientras mi frustración crecía y reflexionaba sobre estas cosas, comencé a arrodillarme ante Dios. Un día estaba volviendo a casa después del trabajo y estaba pensando en el sermón del domingo. Se trataba de los 7 milagros en el libro de Juan que Jesús había realizado y comencé a preguntarme sobre el momento en que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Lázaro murió y resucitó. Jesús también murió y resucitó. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Lázaro y Jesús? Mientras me hacía esta pregunta, todas las palabras que había escuchado hasta ese momento se desordenaron y me puse aún más confusa. Luego me pregunté en mi corazón, ¿es verdad que tanto Lázaro y Jesús murieron y volvieron a vivir? Pero Lázaro, ¿vino conforme a las Escrituras? Tan pronto pensé en esto, no pude respirar y todo mi cuerpo se sacudió como si hubiera habido un terremoto. ¡Wow! De acuerdo a las Escrituras. Quería gritar en voz alta, pero lo aguanté porque estaba en el subte. Jesús vino a esta tierra y murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Y me di cuenta que la profecía de Isaías 9:6, en donde decía que vendría el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, fue cumplido por medio de la resurrección de Jesús. Dios había venido a esta tierra en forma humana y había muerto y resucitado conforme a las Escrituras. Si Jesús hubiese venido sin las profecías de los Antiguos Testamentos y hubiese muerto y resucitado, no habría sabido por qué tenía que morir en esta tierra y qué relación tenía esto conmigo. Dios había profetizado en los libros de Moisés, Salmos y por los profetas del Antiguo Testamento para que podamos reconocer que, con precisión, Jesús es Dios. Cuando se me hizo real la palabra conforme a las Escrituras que estaba registrada en 1 Corintios 15:3-4, inmediatamente se me conectó con la palabra de Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Ah, los discípulos realmente han estado con Jesús por 3 años y lo vieron resucitar. La razón por la que los discípulos pudieron proclamar la resurrección de Jesús con tanta certeza frente a la muerte fue porque realmente habían visto la resurrección. La confesión de Tomás cuando confesó que Jesús resucitado era su Señor y Dios se volvió mi confesión. Al pararme delante de Jesús resucitado, pude ver claramente mi pecado. Como no podía ver ni tocar a Dios, pensaba en que no necesitaba ese amor. Y decía que prefería el amor de las personas, la cual podía ver y sentir mientras pisoteaba e ignoraba el corazón de Jesús. Pero para salvar a una pecadora como yo,
Jesús, el Hijo unigénito de Dios, vino a esta tierra, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, mostrándome un amor inimitable. Sin embargo, yo me estaba quejando a Dios diciéndole que estaba sola y que no había nadie al lado mío y que quería dejar esta miserable vida. No me importaba en absoluto el corazón de Jesús, quien resucitó y golpeaba las puertas de mi corazón para estar junto a mí. Yo era una persona que no podía decir nada aunque me arrojaran al infierno. Me di cuenta de que Dios, viéndome sufrir de la soledad, pensando en solo morir, le dolió mucho más que a mí. Yo no creí en Jesús. Mi corazón se quebró y lloré en remordimiento. Dios Padre, perdóname. Yo viví sin creer en Jesús. A pesar de que hayas mostrado tu amor por tu muerte y resurrección, yo no creí. Me arrepentí del pecado, de no haber creído en Jesús y recibí a Él como el Señor de mi corazón. Amén. Después de arrepentirme de esta manera y aceptar a Jesús como mi Señor, pude ver que se me abrieron la puerta del cielo en ese momento. También me hizo saber que incluso si mis padres y mi marido me hayan amado, esas cosas serían cosas en las cuales dejaría en este mundo al morir. Delante de Jesús, quien amó a un enemigo como yo hasta morir, y frente a este amor no podía odiar o resentirme con nadie, ya que Jesús, quien es amor, siempre estaba conmigo. Al estar en comunión junto a Jesús, me convertí en una persona que perdona, ama y dice amén con gozo a toda la palabra de Jesús. Un día en un sermón, una palabra de la Biblia tocó mi corazón. Fue la palabra de Juan 13:2 que dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote para que traicionara a Jesús. Esto me sorprendió mucho. Pude ver que existía el diablo quien gobernaba sobre nuestros pensamientos y pude comprender que los pensamientos de suicidio también venían del diablo. He sido engañada todos estos años. Todos están viviendo engañados por el diablo. Realmente quería gritar a ese mundo para que no vivan engañados por las mentiras del diablo. Viendo esas almas arrastradas al infierno, no pude evitar orar por ellos, clamando cada uno de sus nombres, pidiéndole a Dios que los salvara. También quise compartir con otros esta alegría de estar en comunión con Jesús. Por eso, incluso cuando iba de shopping, compartía el evangelio con el dueño y los clientes, y hasta cuando me subía en los taxis y cuando tenía la oportunidad, naturalmente compartía el evangelio. Pero mi mayor alegría fue la familia eterna, la familia celestial, el cuerpo de Cristo conectado por el evangelio y la sangre de Jesús. Esta iglesia fue un regalo de Dios. Muchas veces, cuando nos servimos unos a los otros, tal como lo haríamos a nuestro Señor, y cuando alabamos junto a mis hermanos, siento que estoy en el cielo. Estoy aprendiendo cada día lo que es el verdadero amor por medio de la comunidad levantada por la sangre de Jesús y por el Evangelio. Ahora estoy viviendo con mi madre y mi padrastro. Siempre se preocuparon por nosotros como yo era una madre soltera que luchaba para criar a su hijo. El invierno pasado, cuando nevaba mucho, estaba preocupada por mi madre y la esperé afuera. Y a la vuelta a casa la agarré con fuerza de las manos para que no se resbalara sobre el hielo, ya que tenía rodillas débiles. Luego me enteré que mi mamá lloró mucho ese día. Pude ver lo dolorida que debió haber estado y cuán culpable se habrá sentido por mí. No soy buena expresando mis sentimientos, pero de vez en cuando le digo, mamá, te amo. Además, durante los feriados visité a mi padre biológico con quien apenas me había mantenido en contacto. Al ver a las personas con los ojos de Jesús, pude perdonar y entender a mis padres y a mi ex marido. Ahora estoy orando con fervor para que toda la familia pueda convertirse de una familia terrenal a una familia eterna. Yo siempre viví encadenada por pensamientos suicidas, debido a la amargura que tuve con mis padres y mi ex marido, quienes me abandonaron. Pero ahora conocí a Jesús resucitado y pude encontrar la razón por la que vivo en este mundo. Mi misión es predicar el evangelio a aquellos que piensan en el suicidio debido al dolor y a la soledad como lo hice yo. Con esta misión de mi Señor Jesús, correré hacia la meta sin escatimar mi vida. Amo a mi Señor Jesús, quien está junto a mí eternamente. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.